Buenos días a todos. Hoy comenzamos con el tema 11 que lleva por título Word as Linguistic Sign, Homonymy, Synonymy, Antonymy, False Friends and Lexical Creativity. Como veis, este título ya nos da la clave para saber cuáles son los epígrafes que debemos desarrollar en esta unidad, a diferencia de temas un poco más genéricos como pueden ser el tema 13, la expresión de la cantidad. Comenzamos entonces con la parte introductoria, Word as Linguistic Sign. Como veis, los cuadrados o redondeles en color verde ya nos indican que vamos a tener aquí un pequeño truco memorístico para recordar el esquema de esta unidad. Las tres S, como veis, forman un pequeño triángulo. Primero hay que hacer una distinción entre la semiótica y la semántica, ¿no? La semiótica es el estudio de los signos. En general, cualquier tipo de signo, según hablaba Peirce, como vemos en el recuadro amarillo. Según Peirce, hay tres tipos de signos. Están los iconos, los símbolos y los índices. ¿Qué diferencia hay? Pues bien, los iconos básicamente mantienen una cierta relación de similitud con la realidad. Pongamos un ejemplo muy sencillo para entenderlo. Cuando vamos a un restaurante y vemos dos puertas en los baños, todos sabemos fácilmente distinguir cuál es la de caballeros y cuál es la de señoras. ¿Por qué? Porque vemos un pequeño icono que hace referencia a algo de la realidad, en este caso a un pequeño hombre o a una mujercilla, y ahí todos sabemos claramente cuál es el baño de caballero o de señoras. Con lo cual, la característica principal de los iconos es la similitud con algo de la realidad. En segundo lugar, encontramos los símbolos. ¿Por qué se caracterizan ellos? Pues básicamente porque son de carácter convencional y arbitrario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay ningún tipo de relación entre la palabra mesa, la forma en la que se escribe y la forma en la que se pronuncia, con el objeto y la realidad en sí. A diferencia de los iconos, que mantienen cierta similitud con la realidad, los símbolos simplemente son arbitrarios y convencionales, con lo cual no tienen ningún tipo de relación. Si bien es cierto que hay una excepción dentro de los símbolos, las onomatopeyas, por ejemplo, sí que mantiene cierta relación la forma de pronunciarlas y de escribirlas con el sonido que se produce en la realidad. Además, un ejemplo muy claro de los símbolos, por su carácter convencional y arbitrario, como hemos dicho anteriormente, son las palabras en cualquier idioma. Si decimos mesa, si decimos table o en cualquier otro idioma, siempre veremos que no hay ningún tipo de relación en la forma de escribirlo o pronunciarlo con el objeto en sí que está en la realidad. Los índices, en tercer lugar, se caracterizan por mantener una relación de causa y efecto. Es decir, si vemos, por ejemplo, humo, todos inmediatamente lo relacionamos con la existencia de fuego previamente. Pues eso sería un índice, según Peirce. Por otra parte, tenemos la semántica. La semántica es el estudio de los signos, pero no de cualquier tipo de signo, sino de los signos lingüísticos, es decir, de la palabra, como veis en el punto número 1. ¿Vale? La palabra sería el signo lingüístico por excelencia. Aquí debemos mencionar clarísimamente a Chomsky. Chomsky es un lingüista que básicamente concebía la realidad de manera muy filosófica y muy abstracta. ¿Por qué? Porque decía que para comprender mejor la realidad debemos categorizar los elementos que podemos ver en ella. Por ejemplo, si yo os digo ahora mismo pensad en tres animales, la palabra animal es una palabra demasiado amplia, genérica. ¿Qué pensamos? Pues perro, gato, reptil y numerosos ejemplos. Esa palabra animal sería lo que llamamos en lingüística el hiperónimo. Un hiperónimo es entonces una palabra bastante genérica que engloba muchos elementos muy similares entre sí, que son los llamados hipónimos, ¿vale? Con lo cual la palabra animal sería un hiperónimo y todos los ejemplos de animales que se nos ocurran, por ser similares entre sí, los podemos clasificar en esa categoría de animal, ¿vale? Como veis, el triángulo de las tres S que tenemos aquí. Pasamos ahora al estructuralismo. El estructuralismo es una corriente lingüística del siglo XIX. ¿Cuál es su principal precursor? Saussure, ¿vale? Este lingüista, si no recuerdo mal, de origen suizo, escribió en el siglo XIX su libro Cours de linguistique générale en francés, ¿vale? Y básicamente lo que hizo fue estudiar la palabra, el signo lingüístico, como decíamos en el epígrafe, desde un punto de vista más bien sincrónico, como veis aquí, no diacrónico. Por aquella época los lingüistas tenían la costumbre de estudiar las cosas de manera diacrónica, es decir, desde su pleno origen, junto con todos los cambios y modificaciones que han sufrido a lo largo de su evolución. Eso sería diacrónico, pero no. Saussure lo que hace es hacerlo de manera sincrónica, es decir, por ejemplo, el estudio del francés en el siglo XIX o el estudio del inglés en el siglo XVIII, por ejemplo. Además, para Saussure también había dos partes muy claras y diferenciadas dentro del signo lingüístico, dentro de la palabra. Estaba el significado, signified, y el signifier, significante. ¿Qué diferencia hay? Pues muy sencillo. El signified no es más que la imagen mental que tenemos de ese objeto que representa
algo en la realidad. Por ejemplo, si yo digo cerrar los ojos y pensar en una mesa, todo el mundo tiene un prototipo de mesa y todo el mundo la imagina fácilmente. Si digo pensar en la amistad, aunque sea un ejemplo más abstracto, también todos tenemos una forma de representar la amistad de manera individual. Pues esa imagen mental que creamos es el significado. ¿Qué es, por lo tanto, el significante o signifier? Pues es básicamente la imagen sonora, es decir, lo que escuchamos cuando tenemos una conversación o lo que vemos cuando está escrito. Y eso, ese significante, es el que nos recuerda al signified, ¿vale? Al significado. Con lo cual hay una relación muy estrecha entre el significado y el significante, puesto que el significante nos hace pensar en el significado, es decir, la imagen sonora nos produce en nuestra mente una imagen mental. Bien, pasamos al segundo punto. Diferencia entre homonimia y polisemia. Muy sencillo. Vamos primero con la polisemia. La polisemia, como veis aquí, tiene características comunes. Todas las palabras polisémicas aparecen, uno, en la misma entrada del diccionario. Es decir, como pone ahí entry, vemos que hay distintas acepciones de la misma palabra, pero todas aparecen en la misma entrada del diccionario. Además, tienen la misma forma y el mismo origen. Entonces diréis, ¿en qué se diferencian? Pues como pone aquí, el significado no es el mismo. Ejemplo prototípico tanto en español como en inglés, la palabra bank. ¿Por qué? Porque puede ser una entidad financiera, un banco de peces o incluso un banco en un parque, ¿vale? Entonces, si la palabra banco es polisémica, ¿qué es una palabra homonímica? Bueno, muy sencillo. Es una palabra que básicamente no se encuentra en la misma entrada del diccionario por tener un origen diferente y un significado diferente. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se parecen? ¿Por qué podemos confundir palabras homonímicas? Pues porque tienen la misma forma también, al igual que las polisémicas, ¿veis? Que tienen también la misma forma. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlo? Bueno, pues las palabras homonímicas se pueden distinguir porque tienen tres tipos. Están los homógrafos, un ejemplo muy claro, son palabras que se escriben igual, pero tienen totalmente distinto origen, significado, etc. La palabra en inglés, row, que puede ser una fila o puede ser, por ejemplo, una pelea. Homófonos, por ejemplo, knight, con la K delante es un caballero y si la K, que está sorda obviamente pronunciada, sería la palabra noche. Homoforms, ¿a qué se refiere? Pues a aquellos que a simple vista parecen palabras exactamente iguales, pero la categoría gramatical no corresponde. Por ejemplo, adjectives o adverb, ¿vale? Para la palabra fast puede ser un adjective o un adverb, ¿vale? Entonces, tenemos algunos casos muy claros para poder distinguir las palabras homónimas de las polisémicas, como en primer lugar encontramos la etimología. Si sabemos la etimología de esa palabra, sabemos que si el origen es distinto, entonces que es homonímica. Si el origen es el mismo, entonces sería polisémica. Por otra parte, tenemos casos especiales, casos en los que se produce, por ejemplo, un trasvase de significado, transfer of meaning, y nos encontramos palabras que aparecían con un origen diferente del que posteriormente han adquirido. Por ejemplo, la palabra flat. Flat, en un principio, si todos pensamos en esa palabra, se nos viene a la cabeza pues un piso, ¿no? Un bloque, un apartamento, pero en su origen significaba llano, ¿no? Algo plano. Y finalmente tenemos tres ejemplos de casos especiales que también nos ayudan a distinguir la polisemia de la homonimia. Por ejemplo, las metáforas, ojo del huracán, la sinédoque, es decir, cuando hablamos de la parte por el todo, si yo me refiero a mi coche como my wheels, es una manera metafórica de hablar de mi coche y lo que hago es referirme a las ruedas como parte del todo, pero me refiero literalmente a mi coche. Metonimia, cuando básicamente hay dos elementos totalmente relacionados entre sí. Por ejemplo, si hablo de la corona española, no me refiero a la corona en sí, sino a la familia real, ¿vale? Tercer punto, muy breve, la sinonimia. Realmente hay dos tipos de sinónimos, aunque en el esquema solamente incluyo los cognitivos. ¿Por qué? Porque los llamados sinónimos absolutos, según el principio de economía del lenguaje, no existen. ¿Por qué? Porque sería absurdo crear dos palabras que se puedan utilizar siempre en el mismo contexto, que signifiquen exactamente lo mismo y que sean exactamente iguales, porque entonces no sería económicamente viable. ¿Vale? Entonces, según el principio de economía del lenguaje, no existen. ¿Qué existen entonces? Los sinónimos cognitivos. Los sinónimos cognitivos son aquellos que son sinónimos, pero con ciertos matices, es decir, siempre hay un matiz de diferencia entre una palabra y otra y eso hace que permita que esas dos palabras existan en nuestro idioma, si no, no tendría sentido. Tenemos que tener también en cuenta los distintos casos que se producen entre los sinónimos cognitivos. Por ejemplo, hay casos en los que una palabra tiene una connotación distinta que la otra. ¿Son sinónimos? Sí, pero claro, con sus connotaciones respectivas. Por ejemplo, si digo la palabra niga,
todos sabemos lo que es niga, y todas las connotaciones negativas y peyorativas que conlleva. Pues no sería lo mismo, por ejemplo, que decir una persona de raza, de color, ¿no? Collocations. Todos sabemos que se puede decir, por ejemplo, rotten tomatoes, pero no se puede decir rancid tomatoes. ¿Por qué? Porque es una collocation, con lo cual son sinónimos, rancid y rotten. No, realmente no son del todo, son sinónimos cognitivos. Context. Si yo digo mature y digo adult, está claro que ciertos contextos van a ser sinónimos, pero en otros muchos pues no van a ser totalmente intercambiables. Eufemismos como toilet y loo. Versiones, cuando me refiero a versiones me refiero sobre todo a dialectos, el americano, por ejemplo, o el inglés, ¿vale? Cuando hablamos de cab o taxi. Y por último, registro, no es lo mismo decir die que pass away, ¿vale? Un poco más formal uno que otro, con lo cual, como vemos, los sinónimos no son absolutos, sino siempre cognitivos. Tienen diferentes matices que son los que vemos en el apartado en amarillo, ¿vale? Punto número 4, la antonimia. Es muy sencillo, encontramos solamente 3 tipos de antónimos, ¿vale? Como veis, los primeros puntos son un poco más densos, son más introductorios y requieren de más estudio, mientras que los siguientes ya son un poquito más sencillos y breves. La antonimia, podemos encontrar que hay 3 tipos. Están los antónimos complementarios. ¿Qué es un antónimo complementario? Pues como su propio nombre indica, complementan la palabra la una a la otra, con lo cual esas dos palabras son antónimas complementarias cuando o es una o es la otra. No es posible nunca que haya un grado intermedio entre las dos. Un ejemplo muy claro, las palabras de dead y alive. O estamos vivos o estamos muertos. No tenemos ningún tipo de estadio intermedio, ¿vale? Esos son antónimos complementarios. Gradable, ¿vale? Son básicamente antónimos que se pueden comparar, intensificar mediante modificadores como very, to, enough, etc. Y finalmente también pueden expresar distinto grado, ¿vale? Y por último encontramos converse. Converse, ¿qué son? Pues básicamente antónimos que requieren y dependen de la existencia de la otra palabra para subsistir. Por ejemplo, si yo digo wife, nunca puedo referirme a alguien como wife si esa persona no tiene un husband. Con lo cual son palabras que siempre depende de la existencia de una de la existencia de la otra, ¿vale? Y finalmente encontramos la parte de false friends. El proceso de false friends, que todos conocemos, básicamente, ¿no? Los false friends siempre se han estudiado en inglés y en otras lenguas, se producen por un procedimiento de interlanguage. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un trasvase inconsciente y erróneo de nuestra lengua madre a la foreign language, ¿no? En este caso sería el inglés. Entonces, esa atribución de elementos léxicos o características de nuestro idioma a ese otro idioma hace que produzcamos frases o simplemente palabras erróneas en ese otro idioma. Es decir, se produce un trasvase léxico erróneo que da lugar a que tengamos errores producidos por esa interferencia, ¿no? Entre las lenguas. Ejemplo claro de false friends pueden ser, por ejemplo, los idioms o los phrasal verbs. Los idioms, si yo por ejemplo digo está lloviendo a cántaros, está clarísimo que no lo puedo traducir literal, de ahí vienen tantas bromas. Realmente lo que debemos decir es it's raining cats and dogs, ¿no? Como todos sabemos. Otro ejemplo, los phrasal verbs, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, pass away, un ejemplo de antonymy y de converse, ¿vale? Pass away, no va a ser pasar, no sabría ni cómo traducirlo, no, es fallecer, ¿vale? Entonces no podemos traducir literalmente las cosas de nuestro idioma porque caemos en errores de interlanguage o false friends. Y finalmente encontramos lexical creativity. ¿Por qué pongo ahí en negro U10? Porque esta parte tiene relación directa con el tema 10, ¿vale? Si habéis visto el vídeo del tema 10, veréis todos que, haciendo un breve resumen de la parte introductoria del tema 10, ya tenemos cubierto el punto de Lexical Creativity del tema 11. Conclusión, a la hora de hacer la selección de los temas, todos tenemos que tener en cuenta que el 10 y el 11 están totalmente relacionados y para eso me encargo yo de poneros cuáles son los temas que tienen relación unos con otros para que podamos siempre reciclar.